Damos la bienvenida a nombre del equipo de Necrópolis Tour y también del equipo de Fundación CEPAS y Centro Cultural Pabellón 83, a nombre de nuestra directora ejecutiva María Eugenia Lagos y nuestra coordinadora del área Andrea Torres. Hoy se cumplen bastantes años de esta tragedia, que nuestros expositores que están acá presentes vamos a conversar acerca de ella. Y también mencionarles que esta tragedia ocurrió, como le dije, en 1926 y hoy se han hecho dos actividades. Una actividad en la mañana conmemorativa, ahí en el hito del cementerio de Lota, donde descansan los restos de las personas que fueron trabajadores de este remolcador que para esa fecha de tormenta hundió esta embarcación y perdieron la vida. Pero para comenzar esta actividad, antes de invitar al director y socio de Necrópolis Tour, quiero comentarles que hoy nos acompañan Elizabeth Aguilera de la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo, Susana Meneses de la Casa de la Mujer, Alejandro Concha, escritor y integrante de la compuerta número 12, y también al equipo de Fundación CEPA, ¿cierto?, de Pabellón 83 y Necrópolis Tour, que están hoy presentes acá y que son los responsables de esta actividad que hoy está acá ocurriendo. Así que, para empezar, quiero invitar a Héctor Sobarzo, director y socio de Necrópolis Tour, a que nos pueda comentar lo que pasó hoy en la mañana. Bien, primero que todo, darle las gracias por estar aquí presente a cada uno de ustedes para estar en este conversatorio, el primero realizado por Necrópolis Tour en ayuda con Pabellón 83, y estoy muy agradecido también de la gente del Pabellón 83 porque esto se está haciendo realidad, que lo venimos planeando desde hace un año y medio. También a los exponentes, a cada uno, muchas gracias por estar aquí presente. Contarles de que hoy día en la mañana también realizamos la conmemoración en el hito de la tragedia, que ellos están sepultados en el cementerio. Antiguamente era la parte más alta, ahora es la parte del medio, donde estuvo el poeta Portón Oxidado leyendo poemas, uno que lo creó especialmente para esta ocasión. Además, los encargados de turismo y patrimonio, cultura, de la Municipalidad de Lota, también el Orfeón estuvo presente tocando la trompeta, en la cual fue un acto muy solemne, en la cual me dio a entender y dar el sentido de que esto fue importante, porque después de aproximadamente 96 años, por fin se le está haciendo una conmemoración a los 53 fallecidos, que se le hizo una vez que ya se le iba a enterrar bajo tierra. Nunca más se hizo algo hasta hoy en la mañana. Y hoy en la tarde también vamos a hablar de ellos, a saber un poquito más de la información con respecto de este accidente y las repercusiones que tuvo. Y eso, muchas gracias por estar acá y espero les guste y puedan también cualquier consulta a los expertos. Muchas gracias. Dentro de los vocativos también quiero saludar la presencia de Agente Tour, que también es un socio del área de cultura y también de las personas que estamos trabajando en el hacer cultural y turístico y patrimonial de la comuna de Lota. También son tres temas que vamos a conversar hoy a cargo de nuestros expositores, don Mario Olivares, Luis Torres y también Gonzalo Ortegas. El primero de nuestros expositores, don Mario Olivares, él es lotino del año del 58, 1958, es investigador, escritor local, estudió en el Liceo Carlos Cousiño, en Goicoechea de Lota Alto. Dentro de sus trabajos inéditos tiene Lota Monumental, Escultura Parque de Lota, Historia de la Hacienda Escuadrón, Antes de Colcura, el origen de la Iglesia Evangélica en Lota. También publicó el libro Parque de Lota, una entrada al paraíso, que ya va en su segunda edición, leído bastante bien ahí con su libro
También colaboró en el libro 100 años del deporte en Lota. Actualmente es el encargado y responsable del Centro de Documentación del Pabellón 83. También ha dado charlas en el Virgilio Gómez, en la Universidad de Concepción, Biblioteca de Concepción, perdón, Universidad del Biobío, y también presta asistencia a estudiantes tanto locales, regionales y también algunos extranjeros con respecto a la historia de Lota. Don Mario va a presentar la ponencia La Gran Catástrofe Marina de 1926. Bien, buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan. Gracias por la presentación, Juanito. Contento de poder compartir un hecho trágico que ocurrió ya, como bien dice Juan, ya se va a cumplir cerca de 100 años. Y quise hacer algo distinto, pero también hablar del fondo histórico, que la gente o todos no lo sabíamos, pero de un hecho muy doloroso que ocurrió acá en este sector. Así es que vamos a hacer una analogía poética acá, con permiso de Alejandro. A ver. El violento pero corto temporal que desencadenara en la región en las últimas horas de la tarde del sábado fue trágicamente desgraciado para nuestro pueblo, que hoy se viste de luto. Comenzó una fuerte lluvia que de a poco se tornó en un fuerte temporal de viento, dejándose sentir sus efectos en la bahía que se volvió agitadísima. Más o menos a las 22 horas de la noche ya mencionada, terminaban la labor en las cuadrillas que cargaban el carbón a bordo del transporte Angamos de la Armada Nacional. Estos determinaron regresar a tierra en el remolcador Arauco y una lancha. Pocos momentos después del remolcador recibió un gran golpe de agua, volcándolo con tanta violencia y rapidez que sus tripulantes no tuvieron tiempo de tomar medida alguna para poder salvarse. Fuera la vez que algunos determinaron lanzarse al agua, hundiéndose completamente. Fácil será entender las terribles angustias de estos hombres en esa noche tan despiadada, tempestad y luchando con el mar embravecido. Cuando los reflectores del Angamos prestaron sus servicios solo flotaban en la superficie de agua los sobrevivientes de tan terrible catástrofe, en cuyo auxilio fueron los tripulantes del Angamos y demás embarcaciones que pudieron hacerlo, lográndose salvar a algunos. Esa noche, las calles de Lota Alto se hallaban solitarias, los corredores de los pabellones guardaban silencio, como presintiendo lo ocurrido. Una tenue luz en un segundo piso de una de las casas recordaba que esto no es un pueblo fantasma como parecía. El silencio fue interrumpido de improviso, cual película de terror, por un agudo sonido proveniente de la sirena del balcón del vapor Angamos, que con sus monstruosos bramidos de terror avisaba a los habitantes de los cerros la desgracia que esa hora ocurría. En pocos segundos las mujeres con sus hijos repletaron las calles de Lota Alto, corriendo bajo la lluvia en dirección al puerto. Ellas sabían que sus esposos estaban allí, solo los guardias del sector lograron impedir que la multitud entrara al recinto privado. Los habitantes de los pabellones concurrieron en gran número hasta el muelle y lugares adyacentes, dándose cuenta desde el primer momento de la magnitud de la terrible escena que se desarrollaba. Y desde ese momento, durante los días domingo y lunes especialmente, gran concurrencia de gente merodeando esos sitios presa de natural desesperación, que es suponer escenas tan difíciles de describir, arrancando lágrimas aún a los menos allegados a las familias de los desaparecidos. Por su parte, la superioridad de la compañía, profundamente consternada ante la dolorosa tragedia, trabajó incansablemente durante toda la noche del sábado y días siguientes, tomando las disposiciones que se aconsejaba para el auxilio de los náufragos. A primera hora del domingo, los buzos empezaron su trabajo tratando de sacar los cadáveres. Como es fácil presumirlo, cada cadáver recuperado, al ser reconocido por sus deudos o amigos, daba lugar a desgarradoras escenas y la bahía se convirtió en un verdadero valle de lágrimas.
El domingo por la mañana el pueblo de Lota amaneció de luto. Un silencio casi sepulcral invadía todas las actividades y el semblante triste de los habitantes denotaba la penosa impresión que en todos ellos dejara esta desgraciada y triste, podríamos decir, triste hecho que había marcado a la gente que corrían y mientras que el trabajo de recuperación de los cadáveres continuaba, la administración de la compañía tomaba sus disposiciones en favor de la familia damnificada. En este punto, el día domingo por la mañana, la noticia ya se había expandido por todo Chile. Comenzaban a llegar las condolencias de todas las autoridades de las regionales y a los damnificados. El lunes 13 de diciembre a las 16:30 se iniciaron los funerales en medio de una paralización total de las faenas de Lota. Recordemos que en la década del 20 la iglesia oficial de la compañía se hallaba en el barrio Fundición. La actual parroquia se construiría años más tarde. En sus patios se realizó la triste ceremonia previa a la caminata al cementerio de la compañía. Sus camiones y vehículos los puso a disposición la empresa para el traslado de los restos de los afectados. Toda la calle central de Lota Alto se encontraba repleta de público a ambos lados. Hasta la entrada al cementerio, los enormes pabellones y edificios de la ciudad lucían banderas a media asta. El llanto de los familiares en todo el trayecto solo era interrumpido por el sonido de la sirena de las minas y fábricas que a lo lejos, en medio de un viento, manifestaban su tristeza. La llegada al cementerio fue algo más complicado. Allí aguardaban cientos de familias, el resto de las autoridades de la época, todos en una interminable fila subían hasta el punto más álgido del cementerio. Ya en el lugar acordado para el descanso eterno, se iniciaban algunos discursos de las diferentes organizaciones a las cuales pertenecían los afectados. Pocos minutos más tarde se iniciaba el descenso de los ataúdes. Esa es mi presentación. Gracias. Agradecemos la presentación de don Mario con su tema La gran catástrofe marina de 1926. Recordamos que esta presentación se está transmitiendo vía online por la página de Fundación CEPAS, así que los interesados pueden compartir este conversatorio, y también recordamos al público y los que quieran comentar vía online que las preguntas se van a hacer después que los tres expositores hagan sus, valga la redundancia, presentaciones. La segunda presentación está a cargo del profesor Luis Torres Ayllón, con el tema Consecuencias inmediatas y repercusión a nivel social provocada por el accidente. El profesor es del año 1966, profesor de Historia y Geografía y licenciado en Administración Educacional. Además es diplomado en Actualización de Conocimiento de Historia de la Pontificia Universidad Católica. Ha dictado charlas en diversas ciudades del país. También se ha especializado en conservación, restauración y colección museográficas. Actualmente es director de la Escuela Vicente Millán Iriarte de Arauco, creador del Museo y Archivo Histórico de Arauco, fundado en el año 1993. Ha publicado artículos en diversas revistas y diarios del país y publicado los libros Tradiciones de los Lapquenches de Locobe, Arauco es Historia, Diccionario Histórico Geográfico de la Comuna de Arauco, El Centenario de 1910 de Arauco, Fiesta Provinciana, Parque Luis, un barrio conservador en Lota, y Grandes Historias de Lota Schwager, tomos 1, 2 y 3. Entre sus premios destacan Vecino Destacado de la Comuna de Arauco por el Rotary Club, Premio de Excelencia Docente y Medalla Bicentenario por su aporte a la historia local de Arauco. Actualmente posee un canal de historia de YouTube donde presenta una serie de cápsulas documentales y clases virtuales de la cuenca del carbón y Arauco. Sí. Don profesor Luis, bienvenido. Buenas tardes,
gusto saludarlos. Antes que todo, agradecer la invitación de poder participar en este conversatorio y tocar un tema que es súper complejo porque normalmente nosotros nos juntamos para recrear hechos que tienen una consecuencia positiva, pero que en este caso las consecuencias claramente son negativas. El término tragedia hace ver naturalmente una situación negativista, pero que también genera elementos que creo que es bueno conversarlos. Como muy bien está estipulado, es un conversatorio y por lo tanto esperamos que luego podamos realizar alguna conversación al respecto. Agradecido de participar con Gonzalo, con don Mario también, que nos estamos conociendo con don Mario, ahí estamos aprendiendo algunas cosas en conjunto. Y bueno, antes que todo, de tocar el tema propiamente tal de las consecuencias de esta tragedia, de este desastre, un par de puntos con respecto al tema histórico. El tema histórico es súper complejo porque muchas veces caemos en el tema de, no, si yo lo sé, no, yo lo conozco, etcétera. Pero el trabajo del historiador es fundamentalmente un trabajo silencioso, metódico, en el cual tenemos que ir analizando, recopilando fuentes que nos permitan ir creando y generando un ambiente de época que nos permita a nosotros naturalmente comprender lo que fue pasando y, en este caso, sus posteriores consecuencias. Cuando me invitó Héctor aquí al conversatorio, dije, aquí naturalmente tenemos que presentar situaciones que son súper puntuales, pero que también tenemos que sacar un poco lo que es la opción de qué pasó desde ese momento en adelante, qué ocurrió después. Don Mario nos comenta todo lo que ocurrió ese fatídico 11 de diciembre de 1926, pero si uno no fuera historiador, no estuviera muy al tanto de la historia, de lo que está pasando, si usted ve en el libro 100 años del carbón en Lota, o ve los libros de Astorquiza, dice 11 de diciembre de 1927. Si alguien neófito en el tema, toma 11 de diciembre de 1927. Ahí hay un error puntual que naturalmente cualquier persona que no conozca del tema lo haría suyo. Uno. Dos, escuchaba a Héctor hablar sobre 53 fallecidos, ¿ya? Y en muchas partes aparece 57 fallecidos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la fuente que voy a ocupar especialmente yo en esta presentación de estos minutitos? Es fundamentalmente el diario La Opinión de Lota, un diario que salió desde el 24 hasta principios de los 60, y dentro de ello, en alguna parte lo dejamos, aquí está. Tenemos la tragedia del Arauco. Ahora sí, ya, algo súper simple. Esas fotos, creo que don Mario también me lo dijo antes de empezar, esas fotos las tenemos todos, las conocemos todos, son las fotos que salieron en el diario La Opinión, etc. Pero ¿qué pasó después del hecho? Una consecuencia que es clara, naturalmente, es la cantidad de víctimas, ¿ya? Uno lo toma como parte del hecho, pero es una consecuencia. 53 fallecidos no es una situación menor. Segundo, es la primera gran tragedia marítima que existe en la comuna de Lota registrada. Porque también hubo, en la época de 1850 en adelante, también hubo explosiones de gas grisú, en donde murieron obreros, etc. Pero marítima es la primera, ¿ya? Que tenemos constancia escrita de que sí ocurrió. Trascendencia.
fuimos poniendo punto por punto. Trascendencia. En aquel tiempo las comunicaciones, a diferencia de ahora, que ocurre un hecho y te aparecen en las redes sociales y te aparecen así como instantáneas, en ese momento, pese a no tener esa capacidad de la instantaneidad de que la noticia se sepa en forma inmediata, esto ocurrió un día sábado, el día lunes fueron los funerales, y durante esos 2 días, la connotación que tuvo a nivel local, lógico, familiares, a nivel provincial o de departamento, como estaba en aquel tiempo el departamento de Lautaro, regional y nacional, porque también hay informe, ¿verdad?, de que el presidente de la República de aquel entonces se preocupa de lo que está pasando acá en Lota. Esa trascendencia es extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque Lota, no siendo una ciudad muy grande en aquella época, dividida como el día de hoy, ¿verdad?, la zona industrial de Lota Alto, la zona administrativa de Lota Bajo, no siendo, comillas, tan importante como ciudad, sí era muy relevante desde el punto de vista carbonífero. Y dentro de ese aspecto, el carbón en aquel momento, como muchas veces lo han dicho, movía a Chile, y obviamente que haya pasado una situación de esta naturaleza en nuestra comuna tuvo una repercusión que obviamente no tuvo otro accidente que pudo haber ocurrido en otra localidad de nuestro país. Consecuencia, la cantidad de condolencias que llegaron de distintas autoridades, incluidas las autoridades de la administración, 2, de autoridades políticas de la época, 3, de prácticamente todos los barcos que habían en aquel tiempo de la Armada de nuestro país, que muchos de ellos también trataron de colaborar al momento del rescate de víctimas. Ahí mostramos en el punto número 4 algunas que aparecieron en el diario La Opinión. Y la otra instancia súper importante es el hecho de que la compañía, poquito antes de cumplirse un año, estamos hablando aproximadamente de octubre, genera este monolito que fueron a visitar hoy día en la mañana y que es, comillas, inaugurado al cumplirse un año de la tragedia, el 11 de diciembre de 1927. Y Héctor también lo dijo, no se había hecho nada hasta ahora, hasta los 96 años. Y uno va viendo los periódicos y se va encontrando solamente con in memoriam, es decir, se recuerda que hace un año, hace 2 años, hace 3 años, etcétera, ocurrió la tragedia del Arauco, pero no hay más, no hay más. Y por último, permiso, a ver si me fui para atrás, ahí sí. El 24 de abril de 1927, la empresa, luego del accidente, entrega 200 pesos a cada familia, 200 pesos de la época, a cada familia, entrega la urna mortuoria, naturalmente, ayuda familiar, pero el 24 de abril, como ahí dice, ¿verdad?, reparto de auxilios a las familias damnificadas por el naufragio del remolcador Arauco. El comité de auxilios con las familias favorecidas, después del acto celebrado en la Escuela Matías Cousiño de Lota, cerquita de acá, el domingo 24 de abril, que se juntó un dinero que equivalía, dividido por 96 familias, a 153 pesos 60 centavos de la época. Esa fue la ayuda que llegó después. Estuve revisando diarios posteriores y no veo otra ayuda que haya llegado a las familias de los obreros lamentablemente fallecidos. Por lo tanto, creo que la gran consecuencia que tiene este naufragio es que, sin querer, están pasando a la posteridad para que nosotros lo recordemos. El hecho de que se haya hecho la actividad de hoy día, no le estoy sobando el lomo al Héctor, única y exclusivamente estoy diciendo que después de 96 años que nos estemos acordando de ellos, ya es una gran consecuencia.
Pero desde el punto de vista físico está el tema del cementerio, y desde el punto de vista del momento fue la ayuda y los primeros auxilios que se le entregaron a las familias. Creo que fue poco, siendo súper honesto, para una tragedia de estas naturalezas, en la cual lamentablemente estos 53 obreros fallecieron. Eso. Muchas gracias. Agradecemos la participación del profesor Luis Torres Ayllón para conversar cuáles fueron las consecuencias, la importancia también de recordar la memoria de estos trabajadores que fueron parte, ¿cierto?, de la primera tragedia marítima ocurrida acá en Lota, ahí a principios del siglo XX. Nuestro siguiente invitado es Gonzalo Enríquez Ortega. Él tiene la presentación en explicar qué es un monumento nacional y verificar junto a los asistentes, o sea, responsables de ustedes también, si esta tumba reúne las condiciones para ser declarada monumento público nacional. Gonzalo Enríquez Ortega es magíster en Arte y Patrimonio, profesor de Historia y Geografía y licenciado en Educación por la Universidad de Concepción, especializado en Historia del Arte por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es miembro de la red Fórum UNESCO Universidad y Patrimonio, académico del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es coordinador de formación continua de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y miembro académico del Comité de Patrimonio de la Agrupación de Universidades Regionales AUR. Participa en redes ciudadanas por la protección y puesta en valor del patrimonio de la comuna de su comuna Tomé, como el Consejo Comunal para el Patrimonio Tomé, Corporación La Fábrica, Museo en Proceso Tomé y la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Línea de trabajo y docencia en pregrado, Patrimonio Cultural y Comunidad, Historia del Arte, de la Cultura, Gestión Cultural, Innovación, Aprendizaje más Servicio, Arte y Sociedad Didáctica de las Ciencias Sociales y Docencia en la Educación Media. Gonzalo, bienvenido a Lota, y el viaje de Tomé también es un trabajo bastante importante, una ciudad casi hermana de mirar desde el punto de vista del patrimonio industrial. Exacto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación, y muchas gracias a Héctor, quien me invitó a más que nada activar el conversatorio. Lo estoy viendo así porque yo no les traigo soluciones, no les traigo ideas, no sé nada de la tragedia del remolcador Arauco. En realidad hasta hace unas semanas atrás, donde empecé a buscar algunas fuentes, Héctor también me compartió algunas. No vengo a hablar de la tragedia y no vengo a hablar de este bien monumental que tienen en su cementerio. Más que nada vengo a traerles problemas, y el problema parte con algunas definiciones en torno a qué es patrimonio, en torno a cómo comprendemos el patrimonio, como también algunas ideas de por qué vamos a declarar o por qué está esta intención de declarar monumento nacional este espacio. Entonces la idea es poder conversar también acerca de qué aspectos o qué elementos, qué valores tiene este bien para poder declararlo como tal. Bueno, yo creo que este lugar lo conocen mejor que yo, ¿cierto? ¿Alguien lo ha visitado? ¿Con la intención de visitarlo en memoria de las víctimas de la tragedia? ¿O solo han pasado por ahí? ¿O se lo han encontrado? Esa es una práctica de tipo patrimonial. ¿Cómo nos vinculamos con el patrimonio? ¿Cómo nos vinculamos con los espacios? El día de hoy estamos haciendo uso de un lugar de tipo patrimonial. Con la exposición de don Mario de Luis me doy cuenta de que muchas acciones con respecto a este hito
no hay. O sea, estamos a 96 años y realizando actos conmemorativos. Vamos a ver cómo nos va con las prácticas en torno al espacio. Avancemos un poco. Bueno, cuando hablamos de patrimonio, sobre todo, aquí hay harto texto, pero lo importante son algunas ideas, es hablar en torno a qué, cómo lo entendemos. La RAE lo entiende a partir principalmente de lo económico, lo heredado, la hacienda, los bienes y derechos propios, lo que hemos acumulado a lo largo del tiempo o lo que pertenece a una persona, sea natural o jurídica. También, cuando le consultamos a la RAE qué se entiende por patrimonio histórico, hablamos de un conjunto de bienes de una nación. Ahora, pensemos que la nación es Lota. Y todo lo que se viene de aquí en adelante, pensémoslo en Lota y pensémoslo en respecto a la tragedia y respecto al espacio que está en el cementerio. ¿Cómo se aplica esto? Porque si logramos resolver cómo se aplican estas ideas al espacio que nos convoca el día de hoy, podríamos tener los argumentos suficientes para poder decir, sí, lo declaramos monumento nacional. Bueno, Lota se enmarca el día de hoy dentro de un proceso un poco más grande o mucho más relevante en el sentido internacional de declarar Lota, Alto sobre todo, patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Para eso también hay que justificar. Veamos cómo todo esto tributa a eso. Pero algo interesante respecto a lo que aparece aquí, son objetos de protección especial por la legislación. Podemos hablar de patrimonio histórico, según la RAE, si es objeto de protección especial. Y eso es lo que estamos buscando. Para Néstor García Canclini habla de la base que nos mantiene juntos, algo importante para la cohesión social de un grupo humano. ¿Qué tanto nos convoca? ¿Qué tanto nos cohesiona? ¿Qué tanto nos hace acercarnos entre, en realidad ustedes, lotinos, lotinas, esta tragedia? ¿Cuántas veces los ha convocado esta tragedia, aparte del 24 de abril, hasta el 7 de diciembre del 2022? Aparecen algunas ideas dentro, estuve apuntando a medida que iban presentando. ¿Es acaso un lugar de peregrinaje este espacio? No pierdan el entusiasmo, por favor. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, también se atreve a definir algunas cosas con respecto a patrimonio cultural y se refiere principalmente, y esto tiene que ver con la Convención de 1972, que cumple 50 años, que habla de monumentos arquitectónicos, esculturas o pinturas monumentales, inscripciones, pero que tengan un valor universal excepcional. ¿Hablamos de excepcionalidad con respecto a este espacio? Ahora piensen dónde está. Piensen en el cementerio. ¿Es excepcional? Puede ser incluso una sensación. Es un valor simbólico que le atribuimos al espacio. ¿Es excepcional? ¿Marca un hito? ¿Destaca por sobre el resto? Perfecto. Ahí hay otro elemento. O sea, estamos hablando de las prácticas. Y el formato es completamente distinto al resto de las tumbas, voy a decir, del cementerio. Por lo tanto, marca un hito. Yo creo que lo que falta es como mayor difusión del lugar. Un elemento importante. Gracias. Gracias. Se puede ir rotando. No, tiene cable. El hablar de este monumento nos obliga a pensar más allá del objeto.
tenemos que hablar de las prácticas y una práctica en torno a la materialidad. Eso es algo interesante, porque la UNESCO también habla de patrimonio natural y de patrimonio inmaterial, o los bienes culturales también. El monumento en sí es representante de una inmaterialidad, que es la práctica, la actividad, no sé, la fábrica de ladrillos. A veces pensamos, oye, saquemos estos adoquines. Estos adoquines son la materialización de una práctica de los maestros adoquineros. Pero no saliéndonos del tema, el monumento es resultado de una práctica constructiva en particular. Y por otro lado tenemos la idea de la estética, el arte, ¿cierto? Su diseño. De ahí tenemos punto para declarar. Bueno, bienes culturales, cualquiera que sea su origen o propietario, por motivos religiosos o profanos, que designen específicamente como importantes para la arqueología y la historia, y a nivel local tal vez lo es. De hecho, no es un motivo religioso, tal vez es más profano, o tal vez tiene algo de religiosidad, ¿cierto? Pero estamos hablando de un bien que conmemora una tragedia. ¿Por qué recordamos al Titanic el día de hoy? Porque se hundió. ¿Ya? No hablamos del Queen Elizabeth, lo importante que fue el Queen Elizabeth en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco hablamos de, bueno, sí, a veces sí, a algunos sí les interesan, los hermanos gemelos del Titanic, que tuvieron un fin similar. Pero las tragedias convocan. Estos días también mañana se conmemora la tragedia del incendio de la iglesia de la Compañía en Santiago. Ya, el primer cuerpo bombero de Santiago ya existía en Valparaíso. Entonces, las tragedias aún convocan, las tragedias, o más allá de convocar, nos activan a ciertas prácticas patrimoniales como las conmemoraciones, en algunos casos año a año. Tal vez aquí la tarea es activar esta idea de la práctica en torno al espacio. Por ahí hay una... Pero también es una anécdota, lamentablemente tuvimos otra tragedia que se trata de niños. Aquí hay un campamento que se llama Matías Cousiño, hace muchos años, y ahí también hubo un accidente donde murieron muchos niños. Igual que el remorcador, tampoco nos acordamos mucho de eso. También debería ser un hito, o porque son niños no debería. Perdón. Con la diferencia de que los fallecidos por el campamento San Matías, sus tumbas están repartidas en distintos sectores. La diferencia es que acá del remolcador, el monolito es generado por la compañía y tiene un formato distinto al resto. Gracias. No, de hecho, por ahí iba lo que le iba a preguntar. Si es que existía algún memorial, algún espacio para recordarlos. ¿Sí hay? Hay un espacio similar ahí Arriba. al que estamos presentando, pero también tiene importancia porque este es un personaje del Padre Campo. Sí, entonces también tiene relevancia. Lo otro también que ahí tenemos, quizás es más difícil, pero como conjunto de tragedias, por decir algo, ¿no? Se podría quizás trabajar y llegar a un punto que se puedan unir estas situaciones que son históricas, ¿ya? Respecto a las niñas, sí creo que hay dos que los papás decidieron llevárselas a Coronel porque eran de Coronel, ¿ya? Entonces no están todas ahí, ¿ya? Bueno, todos los héroes del combate naval de Iquique tampoco están todos juntos y los seguimos conmemorando. Adelante. También acá en Lota no solamente tenemos
especie de monolitos y cosas. También está en el casco antiguo, están los fundadores de Lota. No nos olvidemos de eso también. Están los fundadores de Lota, está la tumba del primer alcalde de Lota, están la familia Rabi y varias familias que fueron muy importantes y fueron también en la compañía de Lota. Entonces también hay otro hito, otra historia también en nuestro cementerio. Tenemos también el árbol que está ahí, que es un cedro del Líbano, que también casi tiene la misma edad de Lota, poco menos. Entonces hay otros hitos que uno podría considerar como historiador. En estos personajes de la historia de Lota, que fueron parte de la comunidad de Lota y que están precisamente en este cementerio, que son muchos hitos los que hay en el cementerio, y el cual Necrópolis quiso, si bien a través de sus rutas, a través de sus circuitos, conmemorarlos, que supieran de su historia de cada uno de ellos en estos recorridos culturales, porque así son, si bien se habla de un cobro, por hacer este circuito, el cobro siempre nosotros lo hemos visto con el tema de prestar el servicio de los relatos de los guías de turismo. No de lucrar con el patrimonio, con la historia de nuestra comuna, sino más bien es presentar estos personajes que fueron parte y que están en cada rincón del cementerio, que da un círculo vuelta, ¿cierto?, de este cementerio donde están estos personajes, como los que murieron del Gagrizú, como los fusilados, como decía Mario, de Baldomero Lillo también, que tenemos ahí al primer alcalde. Tenemos muchas tumbas que son parte de nuestra historia, de la familia Spill también, que tuvieron el Hotel Comercio acá en la comuna. Eso se lo quería lograr con Necrópolis Tour, desde que se comenzó con esto. Hay varias experiencias, el Cementerio General de Santiago, el Cementerio General de Concepción, Valparaíso también. Hay varios cementerios que han comenzado a declarar, principalmente por los valores estilísticos de los mausoleos, las tumbas en general, han empezado a declarar muchos monumentos. ¿Ustedes tienen experiencia en monumentos? Si uno va a Lota y uno viene aquí a Lota y levanta una piedra y sale un monumento, pero a diferencia de otras comunas del Gran Concepción que tienen muy pocos monumentos o que prácticamente no tienen. Hablamos de Penco, la Fundación de Concepción, y el único monumento nacional que tienen es un fuerte. Entonces, sí, es una oportunidad ahora ver cómo declarar como conjunto, como polígono, quizás pensar en una zona típica dentro del cementerio, que es otra forma como opera esta ley, la 17.288, ¿cierto?, que es la Ley de Monumentos Nacionales, donde por acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales, el lugar a declarar recibe o tiene la posibilidad de recibir un decreto que lo nombra como tal. Bueno, vamos avanzando. Lo bueno es que se activó la discusión, que es lo importante, que se convierte en conversatorio. Esto, ¿lo conocen? ¿Coliseo? El Coliseo Romano. Coliseo. Ya. Y el Coliseo Romano también, aparte de ser un monumento por lo estilístico, porque es de los romanos, su antigüedad es clarísima, ¿cierto?, pero también era un lugar de tragedia, ¿cierto? Es un espacio de tragedia, es tal vez el lugar de las tragedias para la UNESCO como más relevante, de los cuales están protegidos. Por lo tanto, proteger algún lugar, algún espacio en tragedia no es algo nuevo. Y otra cosa acá, ahí colocaba algo bien básico con respecto a la etimología de la palabra patrimonio,
viene de la idea de Pater, que tiene que ver con lo privado, con el mundo privado, y Monere, que tiene en relación con la memoria. De ahí este es un memorial. Ahora, ¿qué tan útil ha sido el memorial? Si vuelvo a la idea de estas prácticas tan esporádicas respecto a la conmemoración, no solo de esta tragedia, sino que el caso de los niños, como comentó la vecina ahí atrás, que es algo importante, porque el día de hoy los niños están cambiando su posición en la historia, o la historiografía está haciéndose responsable también de estas figuras, los niños, mujeres y otros grupos. Entonces, yo lo vería como una oportunidad. Clasificación de patrimonio, esto es algo. Esa es una iglesia en Perú, la iglesia de San Francisco. Bonita, ¿cierto? Pero tiene algo más interesante. Abajo tiene catacumbas, cadáveres. O sea, el tema de la muerte es muy atractivo y es objeto de protección legal bajo leyes de monumentos. Vamos acá, un poquito más adelante. Bueno, aquí hay otros lugares que tomé. No hay tragedias, pero también tenemos esta idea de lo industrial como elemento común. En Chile nos tenemos que hacer responsables de la Convención de Patrimonio Mundial, que tiene estos 50 años, a través de la legislación. Tenemos el Estado que se hace parte de una convención, tiene que tomar la responsabilidad y decir, bueno, tengo que implementarlo a través de una legislación particular. Y aquí la institución, por excelencia o por antigüedad, es el Consejo de Monumentos Nacionales, el que opera a través de las políticas culturales chilenas y la legislación. Y tenemos una ley, que es la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, que es que del año 1970, aún vigente, a pesar de que existe un proyecto de ley con muchos pros y otros contras, que espera actualizarla. Pero nos permite declarar monumentos nacionales con protección a nivel país. Otra forma es a través del plan regulador. No sé si han pensado tal vez en proteger a través del plan regulador este espacio como inmueble de conservación histórica. ¿Ah? Cuando tengamos uno. Excelente. Ya. Por eso fue más fácil tener una zona típica de Lota Alto, ¿cierto? Ya, no se corre el riesgo de superponer polígonos. Entonces vámonos directamente a monumento histórico. Este es un monumento histórico, ¿cierto? El mural. Y algo interesante acá. ¿Cuáles son las categorías de monumento histórico? Ustedes me hablaban acerca de la posibilidad de declararlo como monumento público, ¿ya? Los monumentos públicos existen o se declaran por el solo hecho de existir. Todo monumento que esté en un espacio público, como calles, plazas, son monumentos públicos como tal, por el solo hecho de existir, o por el solo hecho de la ley, los monumentos públicos. No así los bienes o inmuebles de propiedad pública, o los que pertenecen al fisco. Esos deben ser declarados a través de un expediente. Este espacio, este memorial, se encuentra dentro del cementerio, ¿cierto? No es un cementerio privado, no es un cementerio municipal, un cementerio público, pero no es un espacio público. Se cierra. No es de tránsito a las 24 horas. Por lo tanto, la fórmula aquí sería no buscar una declaratoria específica como monumento público, sino que como monumento histórico, que es la primera, la categoría de monumento histórico, que son lugares, ruinas, construcciones, objetos de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su calidad de interés histórico, artístico o por su antigüedad, interés histórico, artístico o por su antigüedad,
¿Qué valores en torno a eso tiene este espacio? Histórico. Bueno, escuchamos dos presentaciones bien cargadas en lo histórico, ¿cierto? Artístico. Y aquí cabe lo que comentó el vecino acá con respecto al formato, con respecto a su diseño, su estilo y la técnica constructiva, ¿cierto? Y por su antigüedad, ¿cuánto data? 95 años, ¿cierto? Fue para el primer aniversario. Ya, ahora juntar fuentes y hacer el expediente. Porque eso es. ¿Qué debe contener un expediente? Para ingresar al expediente al Consejo de Monumentos Nacionales, cualquier persona mayor de 18 años puede denunciar la existencia de un monumento nacional o de un monumento histórico, sea el propietario o no. Muchas veces tienen un peso mayor las declaratorias que van con carta del municipio, pero lo puede hacer cualquier persona de la comunidad u organización. Necrópolis Lota podría ser, o Fundación Cepas, quien sea. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué debe contener el expediente? Principalmente verificar o dar fe de estos tres elementos: antigüedad, valor artístico o valor histórico. Sobre todo hay que tener 3 capítulos claros. Algunos son más fáciles que otros. Justificar el valor histórico. Para eso hay que recurrir a las fuentes y lo publicado ya, partiendo por el diario La Opinión. Sí, yo me había encontrado con eso viendo el diario La Opinión. Estamos guiando un trabajo de tesis sobre paternalismo industrial en el primer año de La Opinión y me encontré con eso en algún momento, pero lo dejé pasar. El diario La Opinión, partiendo por eso, y otras fuentes que se puedan encontrar. Valor histórico. Segundo valor importante, el valor sociocultural, y es ahí donde en lo personal veo mayores dificultades. Tenemos el impacto que el profesor Luis mencionó en la comunidad, pero nos falta justificar el por qué para la comunidad del día de hoy sigue siendo tan importante. Y es ahí donde es necesaria la tarea de posicionar este lugar como un espacio relevante para los lotinos el día de hoy, porque la declaratoria de Monumento Nacional es ahora. No es por lo que pasó hace 96 años, es por lo de ahora. Entonces, ¿qué prácticas se ejecutan ahí? ¿Cuáles son los valores simbólicos que tiene el espacio? ¿Cómo este espacio se relaciona con la comunidad? Esa es una tarea un poco más compleja, que debería ser el segundo aspecto a analizar o a desarrollar en realidad dentro del expediente. Y en tercer lugar, un informe arquitectónico, planimetría, descripción constructiva, todos esos elementos. Con esos 3 elementos, con esos 3 valores descritos, ya tenemos el expediente. ¿El resto qué es? Fotografías, cartas de apoyo, todas las que puedan, de todos los lugares de Chile. O sea, la tragedia tuvo impacto a nivel nacional. Bueno, esperemos que el expediente también tenga impacto a nivel nacional y la gente firme. Personalidades jurídicas, personas, instituciones, etcétera. Se ingresa este expediente, bueno, y esta es una ruta a veces alegre, otras veces triste, porque un expediente por lo general toma, así como en promedio Chile, desde 6 meses que puede salir una declaratoria de monumento nacional o 10 años. Bueno, si toma 10 años, tienen 10 años para hacer actividades en torno a esto y seguir complementando el expediente. Aunque por lo general las declaratorias de monumentos a veces se tardan por temas políticos o por temas del uso del espacio. La fábrica Bellavista Oveja Tomé era un tema. O sea, ¿qué hacemos con este espacio?
que es propiedad privada, que era de actividades industriales, que se quería demoler para construir edificios. Políticamente es mucho más difícil declarar ese monumento. Tal vez para un espacio dentro del cementerio que no tiene mayores choques o cruces de intereses, es mucho más fácil. Entonces esa es una oportunidad. Se ingresa al expediente, se asigna una comisión revisora, si tiene toda la información necesaria, pasa a consejo, ¿ya? Y se puede aprobar, caso 1, a sesión de Consejo de Monumentos Nacionales y se podría aprobar. ¿Cómo? Puede que se soliciten antecedentes nuevamente y se vuelva a ingresar el expediente. Y nos podemos dar vuelta en esto varias veces, hasta que el Consejo dictamine que sí, cumple con todos los aspectos y se declara. Luego hay que esperar el aspecto político que deja de ser más técnico, que es la firma del decreto por parte, en este caso, de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. O bien puede que se rechace. En términos prácticos, yo pienso que aquí los motivos a trabajar en un expediente, no hay riesgo de rechazo aquí. Lo importante es poder justificar bien los valores por los cuales están declarando. Pero un riesgo de rechazo, nada. Ahora, yo les dejo unas preguntas aquí al final. Bueno, estos son los valores de los que les mencionaba recién. Pueden agregar otros, ¿ya? Yo no soy lotino, tal vez ustedes tienen otros tipos de valores. Por ejemplo, un dossier con todas las actividades de Necrópolis Lota en torno a ese espacio sirve para argumentar. Son fuentes. Bueno, les iba a hablar de las zonas de conservación histórica, los inmuebles de conservación histórica no aplica, ¿ya? Otros alcances de la ley creo que lo hemos ido comentando, pero les dejo esto. ¿Por qué declarar? ¿Para qué declarar? Muchas veces se declara en Chile porque hay un riesgo de demolición, porque hay una amenaza en particular. Tal vez aquí no está la amenaza, pero quieren hacer una declaración preventiva, lo que sería fantástico en Chile, porque casi siempre somos reaccionarios. Nos quieren demoler, ya declaramos. Teniendo presente que la ley no prohíbe una demolición en caso de que se esté tramitando un expediente, se puede demoler igual. Pero en este caso no hay, entonces, ¿para qué declarar? Piensen en eso. ¿Para qué declarar que puede ser la justificación del porqué? ¿Y qué aspectos? Exacto. En muchos casos se pide un plan de manejo, que no es obligatorio. Pero, ¿por qué se está declarando? ¿Qué vamos a hacer con este espacio? ¿Por qué es importante que este sea monumento nacional? Que lo podrían enmarcar dentro de un plan más amplio de protección del cementerio. Tal vez no solo declarar este espacio, sino que declarar otros. Antes de que llegue otro terremoto, y porque los terremotos son los principales asesinos de monumentos de los cementerios. Adelante. Bueno, sí, no sé si es pregunta, pero una reflexión que me genera a partir de lo que hemos escuchado. Nosotros aquí en Lota tenemos un concepto de patrimonio, o hemos ido acuñando el concepto de patrimonio de los trabajadores, para ser más progresista de los y las trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una larga y fructífera historia de movimientos sociales, de movimientos de trabajadores en Lota. ¿Qué se me viene a mí a la mente? Yo escucho 53 muertos. ¿Qué quedó para los trabajadores? ¿Hubo algún cambio en sus condiciones? ¿Por qué esos trabajadores estaban ahí sin seguridad? ¿Por qué nadie los salvó antes? Etcétera. Entonces, yo creo que habría que releer, pegarle una vuelta leída, una relectura a la historia y ver, por ejemplo, aparte del llanto y aparte de las buenas obras que se hicieron, qué pasó con la situación social de los trabajadores, qué pasó con su seguridad. ¿Pasó algo o no pasó nada? ¿Qué pasó con las organizaciones de los obreros? ¿Qué pasó? ¿Se fortalecieron? ¿Levantaron un punto de reivindicaciones? Entonces yo creo que eso sería interesante conocer y saber si en verdad estas tragedias, como por ejemplo la de las niñitas, yo fui toda mi vida allá al campamento,
¿Por qué íbamos al campamento? Porque éramos pobres, no teníamos dónde salir. Y el cura de buena persona nos llevaba a... Él creó todo eso. Pero, por ejemplo, hoy día es impensado que un grupo de niños vaya a salir de su colegio o de donde sea sin un seguro de vida, por ejemplo. ¿No es cierto? Hoy día sería impensado que los niños se trasladaran en camiones con barandas, ¿no? En ese tiempo sí lo hacían. La baranda baja ya. Claro, entonces yo creo que esas cosas yo creo que tenemos que darle una vuelta específicamente, porque nosotros podemos levantar, y de hecho hemos estado levantando nuestro propio patrimonio o nuestro propio concepto de patrimonio en términos de que cómo ligamos estas cosas con el movimiento obrero. Si pasó algo, bueno, nosotros sabemos que cuando habían muertos en la mina se levantaron, realmente provocó, ¿no es cierto?, no solamente llanto y lamentaciones, además también provocó acción de rebeldía, de enojarse porque pasaban esas cosas, y así fueron surgiendo los movimientos, ¿no es cierto?, de los mineros. ¿Qué pasó con los trabajadores del mar? Pasó algo, ¿no?, porque en los trabajos hay un sindicato de navegantes, sindicato, ¿cierto?, de navegantes, sí. Entonces, ¿cuándo se genera eso? ¿Tiene algo que ver con la tragedia o no? Entonces, yo creo que son preguntas históricas, válidas, por lo menos para nosotros como lotinos y lotinas. Señora Elisa, ¿me permite un cortito? En el relato que hace el periodista del diario La Opinión, él dice que el trabajo que hacían ellos era cargar el barco de guerra de la Armada. Entonces ellos llevaban lanchones y cargaban a pala. Entonces eran gente ya, podríamos decir, expertos en su trabajo, que llevan harto tiempo. Pero ahí lo que no se previó de repente era qué pasaba si vino un temporal de repente. Porque de repente vino el temporal. Y ellos tomaron, y lo relatan ahí porque más de algún superviviente tiene que haberle dicho al periodista algo. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos acceso a leer el diario, esos diarios, porque nos dan mucha información, aunque quizás no sea toda, pero nos dan atisbos de hechos que ocurrieron ahí. Ahora, claro, por lo mismo, porque tenían el mismo patrón, ¿cierto? Patrón ¿sí? Empresario, ¿cierto? Que eran los cauciños, ellos trabajaban para los cauciños, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, es lo mismo que pasaba con los mineros. Si después de una tragedia estallaba el Grisú, ¿qué pasaba con ellos? Nosotros sabemos que sí pasaba, ¿no es cierto? Venía el acto de rebeldía y el acto de pararse y decir, oye, ya no, o sea, un poquito más de atención, o sea, y de más de cuidado con los trabajadores. Hoy día eso no pasaría así nomás, sino que hoy día, ¿no es cierto?, todas las empresas están obligadas a contratar un seguro para sus trabajadores, pero estamos hablando de 90 años, 95 lucha años social, atrás. El logro, todo. Por lo tanto, yo creo que la historia queda ahí como un vacío. Hay un vacío y hay que ver cómo sustentar, ¿cierto?, cuáles fueron las condiciones sociales de las tragedias, o no hay ninguna, o pasaron así, como dice el dicho popular, muy ad hoc, sin pena ni gloria. Entonces yo creo que eso es importante. Y lo otro que yo creo que cada vez se me aclara más, a mí me reafirma esta idea de cultivar nosotros la idea o el concepto de patrimonio de los y las trabajadoras, porque creo que es muy innovador y es muy importante que lo dejemos puesto en la mesa, porque nosotros somos mucho más que monumentos. Lota es mucho más, ¿no es cierto?, que una zona típica. Lota es la cuna de muchas de las organizaciones sociales más fuertes, junto con Tomé. En ese tiempo yo recuerdo que también había minas en Lirquén, en otros lados. En general los trabajadores se unían, tenían sus organizaciones tenían un fuerte componente de solidaridad. Pero no era una solidaridad caritativa, sino que era una solidaridad reivindicativa, es decir, aquí vamos todos juntos, morimos o vivimos, pero todos juntos. Señora Elizabeth, en ese mismo año, en el Congreso, hubo una revolución, el del presidente Alessandri, donde está el famoso golpe de sable. 2 años antes. En ese confundí yo delante con el 24. Establecieron gracias. Por la lucha social. El año 24 ocurrió el ruido sables ante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, y se generaron las leyes sociales.
Recordemos que el año 1910 estuvo la ley del descanso dominical y el año 24 aparecieron las leyes sociales que estableció jornada de trabajo, contrato, etcétera. ¿Ya? Lamentablemente, nosotros a veces cometemos el error de ver con ojos actuales los hechos que ocurrieron obviamente anteriormente y tenemos que ver el ambiente de época. Exactamente. Cuidado, no estoy justificando, pero cuando vemos con ojos actuales perdemos la objetividad al momento de analizar el hecho. Y aquí lo que debemos tratar de lograr es un revisionismo histórico, me parece súper sensato. Yo creo que eso está súper bien. Lamentablemente, este hecho, hasta el momento, siento que tiene muy pocas fuentes de investigación. ¿Ya? Y yo creo que sería como el primer paso es buscar más fuentes de investigación que nos indiquen lo que pasó y lo que pasó después. Claro. Acá hay varias fuentes donde me tocó investigar también. Díaz Gallardo, por ejemplo, José Luis Millares, Millar Carballo, René Significado de los antecedentes del movimiento militar, y Rojas Flores, la dictadura de Ibáñez y los sindicatos. Yo creo que por ahí nosotros encontramos informaciones, como bien dice, pasó las leyes que habían, pero también eran injustas, que se lograron después de muchas luchas sociales hasta los tiempos. Hoy día incluso hay injusticia, pero había fuentes en ese periodo para poder de alguna manera darle la ponencia. ¿Me entiendes? Yo solamente terminar para decir esto, que es importante que escudriñemos también desde esa mirada a la historia, porque lo que hoy día somos está ligado a nuestra historia. Esto ha sido un proceso de desarrollo para todos y todas, ¿cierto? Y que es importante saber y unir todos estos hilos, porque de pronto yo tengo la sensación que la gente cree que todo el tiempo fue así. ¿Ah? No. Y creo que es injusto y no visualizar y valorar los hechos anteriores a hoy, porque gracias a eso muchos de nosotros, el que estemos aquí conversando tan tranquilamente, no es fortuito, es también hay detrás una cadena histórica de hechos, ¿cierto? Que es muy importante de rescatar para fortalecer las identidades locales, la identidad de nosotros. Nosotros somos un pueblo minero, obrero y a mucha honra. Así es. Eso. Gracias. Gonzalo. Solo algo para cerrar. Sí. ¿Es necesario dejar de romantizar la historia? La historia no es tan romántica. Lo que estamos visitando, el lugar donde estamos, de lo que estamos hablando, como dice la vecina, es fruto del trabajo de muchas personas, de obreros, de obreras, de todos los trabajadores. Y ver tal vez la tragedia como un hito importante en torno a la historia del trabajo en Lota, tal vez un buen campo como para ir explorando algún tipo de investigación, teniendo presente que La Opinión tampoco es un diario muy imparcial, o sea, un periódico muy imparcial. Era institucional, ni siquiera era prensa obrera. Era prensa de la misma compañía. Entonces también tenía su línea editorial muy marcada y nos costaría encontrar a un detalle mucho más claro respecto al impacto que generó en la comunidad lotina, más allá de las buenas obras, las buenas acciones que tal vez correspondían a la misma compañía hacerse responsable de la tragedia. Bien, hacer el expediente. Gracias. Gracias, Gonzalo, por tu intervención. Gracias también a las personas que hicieron sus preguntas. Después del expositorio venían las preguntas. Si quieren otra pregunta, la pueden hacer. Pero también señalar para las personas que nos están viendo por la señal online y que están interesadas en conocer el diario La Opinión de Lota, la pueden descargar de memoriachilena.cl, tiene un buscador y está el diario La Opinión de Lota, y lo pueden descargar alrededor de 10.000 páginas, si no me equivoco, con información. También está El Republicano, que era contrario a La Opinión, también tiene otra editorial, también se puede descargar de La Opinión de Lota. Sí, de memoriachilena también .cl.
También, si alguien quiere seguir investigando, están los diarios justamente obreros, el minero, el minero evangélico y otros más, el Luz que se llama, creo que se llama uno, y eso ya hay que ir a la Biblioteca Nacional. Se puede a través de la página BN Catálogo hacer pedir esos diarios y ir a la Biblioteca Nacional, los reserva y se atiende el día que usted los solicitó a la hora que los solicitó. Así que si alguien quiere investigar, ahí tiene las fuentes posibles. Y agradecer, ya no creo que hay más preguntas, ¿cierto? La intervención de los expositores, también la actividad que hoy realizamos en 2 etapas, que fue la primera, el hito conmemorativo arriba del cementerio, que igual es una estructura, un monolito de forma art déco que también tiene un valor estético, y también reconocer del trabajo que ha hecho Necrópolis Lota a través, Necrópolis Tour, ratifico, a través de estas guiaturas patrimoniales, porque también se releva la importancia de las personas que ahí están sepultadas, ya sea mineros, escritores, y también estos hechos y catástrofes que ocurrieron justamente en este lugar, en Lota. Estamos entonces, vamos a pasar unas etapas. Voy a invitar a Andrea Torres para ir cerrando la actividad. Y también después vamos a hacer la foto oficial y también vamos a entregar algunos regalos a las personas que participaron de este conversatorio. Muy buenas tardes. Principalmente agradecer esta jornada, esta tremenda jornada, este conversatorio de la tragedia del remolcador Arauco. Ha sido una verdadera clase. Ha sido más que un conversatorio, creo que todos hemos ido aprendiendo mucho más de nuestro patrimonio material, inmaterial, de la historia de Lota. Nos hizo reflexionar, nos hizo pensar en torno a nuestros hitos importantes y cómo le estamos dando valor, cómo han pasado más de 90 años y se ha hecho muy poco en torno a algunas acciones, ¿verdad? Y cómo nos queda una tarea aún por seguir destacando otros hitos, ¿no? Haciendo estos ejercicios de memoria. Así que principalmente agradecer a nuestros expositores, Luis, Gonzalo, don Mario, muchísimas gracias por esta clase, esta jornada. Hemos quedado con hartas cositas dando vueltas. Siento yo, lo personal, creo que todos nos pasó lo mismo. Necrópolis Lota, por supuesto, felicitarlos por esta tremenda iniciativa, este trabajo. Son una organización joven, pero con harta fuerza, harta iniciativa. A todo el equipo de Necrópolis, por favor, manifestar nuestro reconocimiento en ese sentido, agradecer que se acerquen a nosotros y que nos hagan parte de este hito tan importante y de esta actividad tan relevante que hoy día hemos presentado en 2 jornadas, ¿cierto? Mañana y tarde. La primera en el cementerio, como ya mencionamos, y la otra en este espacio. Seguir invitándolo a que sigamos trabajando en conjunto, a seguir generando diálogo y a seguir haciendo estos ejercicios de memoria que son tan importantes para nosotros, para nuestra comunidad y también para nuestro país, por supuesto. Así que vamos con unos regalitos, ¿cierto? Sí, tenemos un presente para cada uno de los participantes. Yo me quedo con el micrófono. Hay fotografías, ¿cierto? También tenemos nuestro jet set en nuestra face. Así que invitamos a Luis Torrellón, a Gonzalo y a don Mario a pasar adelante, ¿cierto? Después que disertaron, las notas van a ser buenas, así que les invito a quedarse un poquito más al centro para el tema de la luz, para que todo pueda salir. Acá nuestro fotógrafo le va a decir cómo. También invitamos a Héctor Suazo, que también puede entregar estos presentes. Como fuimos 2 organizaciones que organizamos esta actividad, Necrópolis Tour y la de Cultura Fundación CEPAS, a entregar libros, ¿cierto? Agendas con respecto a Lota. Héctor, por favor, Andrea.
Y la foto oficial. Agradecemos su participación y nos estamos viendo el 14. Tenemos otro conversatorio acá en Lota con rutas patrimoniales a cargo de A Gestión Tour. Hasta luego. Nos vemos.